Yo no sé, está como medio un poquito pausado. Ahí ya está grabando. Sí, Perfecto, ahora señora. sí empezamos, ¿vale? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la web del momento final, que es la evaluación final POP, la prueba objetiva cerrada. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí. El curso de pensamiento lógico y matemático, la web conferencia, es el reto 5, evaluación final, preparación, repaso y estrategias para afrontar el cuestionario integral. Empecemos. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta, o sea, lo primero que debemos hacer es saber en dónde está ubicado ese momento final y ese reto 5 que nos falta por entregar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver rápidamente este video. Bueno, es muy corto, pero entonces ahí realmente lo que hacemos es que nos explica. Ay, no, ahora no sé en dónde estoy. Sandra, no sé si de pronto vuelves y compartes el audio. Creo que no se escuchó No, el audio. pero bueno, No, voy a pero hacerlo, pero no el tiene video audio. no tiene audio, Ah, solo tiene ya, ya. Sí, sí, musiquita. sí, sí. Listo, Sí, listo. perfecto. Y ahí está compartido con audio, pero bueno, no hay problema. Ahí el video no tiene no tiene audio. Entonces, aquí el video igual nosotros se lo podemos compartir, no hay ningún inconveniente. Entonces, lo que debes saber, objetivo de la evaluación, consolidar el aprendizaje de lógica proposicional, pensamiento matemático y pensamiento computacional, aplicando conceptos y estrategias en la solución de problemas complejos y reales. Resultados de aprendizaje del RAC 2, 3 y 4. Tipo de pregunta, selección múltiple con única respuesta. Número de preguntas 25. Tiempo disponible 90 minutos. Intentos permitidos 2. Se conserva la mejor nota. Puntaje asignado del 125. De los 500 puntos, 125 es el puntaje mayor del curso. Vamos a tener en cuenta algunas cosas. No dejen para última hora, por favor. Siempre tengamos en cuenta que siempre todas las personas dejan para última hora y lo que hacen es saturar la plataforma y después no podemos ingresar, se nos cae la página, no tenemos buena conexión. Entonces, hay un lugar con buena conexión, todo calladito, pueden tener un lapicito y una hojita al lado para poder hacer las operaciones, para poder ser todo como muy organizado, ¿no es cierto? En recomendación también que ustedes tengan la conexión bien para que no se caiga. Realmente recuerden que tienen 2 intentos, pero igual no pueden desperdiciarlos. Ustedes saben que la primera vez es para mirar cómo están las preguntas, cómo sondean ustedes las preguntas y luego sí para realmente tener una nota mayor. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con conceptos generales, conceptos que ya hemos visto durante el proceso, ¿cierto? Durante el proceso de todo el curso. Vamos a ver el RAC 2 entre símbolos y verdades, lógica en acción. Entonces, el RAC 2 está aquí. Perfecto. En el RAC 2 vamos a ver entre símbolos y verdades. Es una guía rápida para dominar la lógica proposicional. Recuerden ustedes que nosotros vimos tablas de verdad, que a algunos de ustedes les costó un poquito, pero al final de cuentas ya sabemos cómo podemos manejarlo. Eh, una sola idea, dice acá, una sola idea. Basta con una, el operador O. Ambas deben cumplirse, el operador y. El sí, solo sí son verdad, cuando juntas son verdad, solo es falsa cuando la primera es verdad y la segunda es falsa, cuando utilizamos el entonces. Y de aquí parten esas tablas de verdad que nosotros debemos manejar.
¿Y cómo debemos manejarlas? Entonces, vamos a procurar, o sea, no aprendernos toda de memoria, pero sí a interpretarlas, ¿cierto? A ser críticos, a decir, venga, pero ¿por qué esto pasa? Y entenderlo realmente. Entonces, la negación, ¿cierto? Pues cuando una es verdadera, la otra es falsa. Y cuando es falso, pues su resultado da verdadero. La conjunción, lo que vimos hace un momentico, la conjunción, vamos a ver cómo la prioridad de esa conjunción o la particularidad de esa conjunción. Cuando yo digo que es una conjunción, estoy hablando de una I. Y cuando hablo de una I, entonces entiendo que deben cumplirse las dos para que su resultado sea verdad. Esa es la particularidad que yo debo tener en mi mente, para cuando yo vea aplicarla en una tabla, ya sepa qué es lo que debo hacer. Entonces, miren que aquí al final solamente esa es verdadera, porque se cumple que ambas tienen que ser verdaderas para tener un resultado verdadero. La disyunción, diferente a la disyunción, ¿cierto? Que es la O, juntas deben ser falsas para ser falsa. De resto, son verdad. Entonces, esa es la particularidad. O sea, es lo que yo digo cuando utilizo una disyunción, eso, si juntas son falsas, pues su resultado es falso. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo al menos una verdad entre las opciones, su resultado va a ser verdad, ¿cierto? Entonces es algo clave que debo tener. La condicionalidad, y en esto sí, acuérdense que yo les decía, por lo menos a mis estudiantes, yo les decía, en esta condicionalidad sí tiene orden. ¿Por qué? Es diferente decir es A, entonces B, es diferente decir B, entonces A. ¿Por qué? Porque la particularidad de la condicionalidad es que su primer elemento, ¿cierto?, sea verdad y el segundo sea falso. Es la única manera que su resultado es falso. De lo contrario, todas son verdad. Entonces, esa es la condicional, pero miren que en ese caso que si nosotros tenemos B, entonces A, entonces el resultado de la tabla es diferente. Entonces, la única que tiene un orden, o sea, la que, con la que nosotros vamos a jugar que tiene un orden, es la condicionalidad. Y el bicondicional nos dice como particularidad que cuando las dos tienen el mismo valor, verdad, verdad, o falso, falso, su resultado va a ser verdad. ¿Listo? Entonces las tablas de verdad con las operaciones lógicas, la negación, la condicional, la conjunción, la disyunción, el entonces, el bicondicional, para combinar proposiciones y determinar la validez que tiene ese argumento, o si es verdad o si es falso. Cuantificadores. Hablábamos de los cuantificadores universales, existenciales o particulares, que son los mismos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de todo en general, del conjunto, o hablamos de ninguno de ese conjunto también, ¿sí ven? De ninguno de ese conjunto. Estamos refiriéndonos a ese conjunto, pero estamos diciendo que ninguno cumple. Estamos hablando de los cuantificadores universales. El cuantificador universal afirmativo, todos, y el universal negativo, ninguno. Como un universal afirmativo, un ejemplo, todos los estudiantes aprobaron. ¿Qué se simboliza? Acuérdense que con la es al contrario, ¿cierto? Al revés. Universal negativo, ninguno, y se simboliza con la X, pero la negación la tenemos siempre en el predicado. Ningún estudiante entregó la tarea. ¿Listo? Esta parte superior, con el cuadro de oposición, la parte superior se refiere al universal. Y pues el existencial o particular también tiene la parte afirmativa, que son algunos, y la parte negativa, que son algunos no. Como ejemplo, algunos estudiantes participaron y es con la
también al revés, la E al contrario. Y este afirmativo lo que nos muestra es que cumplen con este predicado. En el existencial negativo es algunos de ellos que pertenecen a ese conjunto, algunos de ellos, ¿cierto? No participaron, o sea, ellos no cumplen. Y cuando nos referimos a existencial negativo, estamos hablando de algunos y también la parte del predicado está pues negada, ¿no es cierto? Listo. Ahora el cuadro de oposición. Hablábamos ahorita que en el cuadro de oposición son las relaciones lógicas que tiene cada uno de estos valores y forman de estas proposiciones y forman, ¿cierto? Relaciones, efectivamente. Entonces, como podemos ver, en la parte superior está la parte universal. Todo estudiante romántico A, tipo A, ningún estudiante romántico tipo E, que no referencia a la parte universal, y la parte existencial o particular está abajo del cuadro de oposición y es con la letra I, algún estudiante romántico, o la letra O, algún estudiante no es romántico. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo. Vamos a escoger la proposición E. No podemos ver el mouse, pero la proposición E es la moradita y dice, ningún estudiante es puntual. Y la proposición I, que se va al contrario, ¿cierto? La E, que dice, algún estudiante es puntual. Entonces, son contradictorias porque no pueden ser verdaderas ni falsas al mismo tiempo. Entonces, cuando una es verdadera, la otra es falsa. ¿Listo? Ese es un ejemplo en el cuadro de oposición. No olviden, ese también pueden tener el cuadro de oposición en una parte donde lo vean, las tablas de verdad para poder interpretar la pregunta que les hacen en el cuestionario final, que es la poca. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos ahora con vamos ahora con el RAC 3. Bueno, el RAC 3. ¿Listo? Vamos a colocarlo acá. En el RAC 3 yo pienso que es como la parte más grandecita de que nosotros tenemos que mirar, en donde vamos a aplicar más fórmulas matemáticas que nosotros vamos a decir, ¿cierto? Por ejemplo, la primera proporcionalidad directa e inversa, la relación que existe entre las magnitudes de manera constante. Vamos a mirar este ejemplo y nos dice, proporcionalidad directa, nosotros sabemos que es proporcionalidad directa si uno aumenta la otra también. Ejemplo, más litros, más plantas. Para una receta, 3 tazas de harina producen 12 galletas. ¿Cuántas tazas de harina requieren para 20 galletas manteniendo la misma receta? Entonces, juntas aumentan, ¿no es cierto? En este caso, galletas, harina sobre galletas, que es igual a una constante, 3. ¿Y cuántas son galletas? Producen 12 galletas, que la proporcionalidad sería cuántas tazas de harina requieren para una galleta. Entonces, vamos a mirar que sea la H la harina para 20 galletas. Entonces, vamos a mirar que esta que necesitamos encontrar sobre 20 galletas, que es igual a 1 sobre 4, y vamos a despejar la H. H es igual a 20 por 1 sobre 4, que es igual a 5 tazas. ¿Vale? Esa es la proporcionalidad directa. Ahora vamos a ver una proporcionalidad inversa. Si una aumenta, la otra disminuye. Entre más obreros, menos días. ¿No es cierto? 4 obreros terminan un muro, son 4, sí. 4 obreros terminan un muro en 12 días. Misma jornada y ritmo. Vamos a un ritmo constante. Si ahora hay 6 obreros, ¿en cuántos días terminan? Entonces miren que aumentaron los obreros y pues los días van a disminuir. Entonces obreros por días, que es igual a la constante, que es 4 por 12, que es igual a 6 por
los días. 48, hacen la operación acá, 48 es igual a 6 días, a 6 por D, ¿cierto? Por los días. Y lo que vamos a hacer es, como está multiplicando, lo pasamos a dividir y despejamos la D. Entonces, 48 sobre 6, que es igual a 8. Entonces, estas son las posibles, ¿cierto? Ejemplitos pequeños de los posibles preguntas que puedan ustedes ver en la POCA. Regla de 3 simple. Eficiencia en la hora. Entonces, método para mantener el equilibrio entre cantidades proporcionales. Recuerden que hay regla de 3 sí, inversa y regla de 3 directa. Entonces, vamos a hablar de la inversa cuando, como vimos en la proporcionalidad, ¿cierto? Si uno aumenta, el otro disminuye, o si el uno disminuye, el otro aumenta. 5 obreros construyen un muro en 12 días. Si trabajan 8 obreros con el mismo ritmo, ¿en cuántos días lo terminan? Entonces, más trabajadores, menos tiempo. 5 trabajadores, ¿en cuántos días? 12 días, ¿cierto? 8 trabajadores, ahora aumentan los trabajadores, ¿cuántos serán los días? Entonces, lo que colocamos son 5 por 12, la hacemos directa, 5 por 12, que es igual a 8 por no sabemos cuántos días. Entonces, vamos a colocarle en cuenta que la X. X es igual a 5 por 12, y como el 8 está multiplicando, lo que hace es pasar a dividir. X es igual a 60 sobre 8, realizando la operación, y X es igual a 7.510. Realmente es muy, muy fácil, pero lo que debemos tener en cuenta es cuando nosotros aplicamos la regla inversa o la regla de 3 directa. Ahora, cuando es directa, juntos incrementan o juntos disminuyen, juntos aumentan o juntos disminuyen. Vamos a hacer otro ejemplo. Si 5 trabajadores construyen 10 metros de muro, 5 trabajadores, 10 metros de muro, ¿cierto? Aquí. ¿Cuántos metros de muro construirán 8 trabajadores al mismo tiempo y al mismo ritmo, y con un mismo ritmo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es despejar la X, ¿cierto? Pero entonces aquí sí hacemos la crucecita que llamamos nosotros. 8 por 10 sobre 5 para encontrar lo que es la X. X es igual a 16 metros. Profe, que cómo sabemos, recuerden nuevamente, porque esa es la pregunta típica que nos hacen cuando nosotros realizamos los IPAs de primera matrícula o realizamos como encuentros, ¿sí? Entonces es regla 3 inversa y directa. Yo pienso que ahí está la clave. Si juntos disminuyen o aumentan, o sencillamente si uno disminuye y el otro aumenta. Ya sabemos qué aplicar. Porcentajes. Entonces, los porcentajes comparan una parte con el todo. 25%, una cuarta parte. 50%, la mitad. 75%, tres cuartas partes. Tip. Si el resultado es mayor a 100, significa que el aumento sí es menor perdón, significa aumento, y si es menor, significa disminución. Vamos a dar un ejemplo. Un producto costaba 80.000 y ahora cuesta 100.000. ¿Cuál fue el porcentaje de aumento? Entonces, pues sencillamente calculamos el aumento del valor. 100 menos 80.000, pues son 20.000, que lo que nos quiere decir que es el 20%, aumento del 20% del costo del producto. Diferencia porcentual. Un producto en enero costaba 80.000 y en el mes de febrero cuesta 100.000. ¿Cuál es la diferencia porcentual entre los dos precios? Calculamos pues la diferencia absoluta, 100 menos 80, que es igual a 20. ¿Cuál es el promedio de los dos valores? ¿Cierto? Hay que mirar. ¿Cuál es el promedio? 100 más 80 sobre 2. 180 dividido en 2, pues 90.000. La diferencia porcentual 20 sobre 90% es del 22.22%. Aquí se comparan dos valores distintos. ¿Listo? Conjuntos y relaciones. Conjuntos y relaciones, diagramas de Venn. Este también, digamos, es algo que es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y
leer muy bien. Recuerden que las palabras claves, cuando nos dicen solamente eso, al menos uno, solo uno, esas son palabras claves que nosotros debemos tener en cuenta para mirar qué nos están preguntando. Entonces, vamos a mirar la unión, que son todos los elementos, ¿cierto? La intersección, que son los elementos comunes entre los dos. Y la diferencia,